Buenas Ah, noches, ujú. bienvenidos al taller de cálculo en varias variables con preparación para su examen final. El taller de hoy va a tratar sobre 4 temas: derivadas parciales, valores máximos puntosillas, integrales dobles y triples y multiplicadores de Lagrange. Empecemos con la regla de la cadena o derivadas parciales. Vamos a compartir pantalla. Ya. Empecemos con este primer ejercicio. Tenemos una función diferenciable variable real de R2 a R, tal que evaluado en el punto 0,2 es 4. Su gradiente evaluado en el punto 0,2 es 1,2 y nos piden calcular la gradiente de una función g en 1 y 1, tal que la función g también es de dominio R2 y rango R1 y está dado de la siguiente forma: con x multiplicado con una función f. Empecemos primero definiendo variables auxiliares para aplicar la regla de la cadena. Consideramos u y v nuestras variables auxiliares, tal que u es igual al seno de la resta de cuadrados de x y v a el doble de x al cuadrado por y. Entonces, la derivada parcial de u respecto a x es rápido, es derivar seno, es coseno, y por regla de la cadena 2x. V también es rápido porque es derivar x al cuadrado, 4xy. Vaya. Ahora, aplicando la regla de cadena, tenemos que la derivada de f con variables de entrada u y v sobre x, hay que aplicar regla de cadena, ya lo conocemos muy bien. Derivamos primero en u y después en v. Las derivadas en u y en x ya la hemos hallado y reemplazamos. Obtenemos la derivada parcial en u con 2x coseno más la derivada parcial en v con 4xy. Vayamos con algunos puntitos. Si es que x y y son iguales a 1 y 1, esto lo sé porque nos piden en 1 y 1 para g, perdón, y g sus variables de entrada son x y y. Tenemos que u y v son muy fáciles de hallar porque rápidamente 1 y 1 podemos reemplazar en u y en v. Y son funciones trigonométricas y polinómicas. El seno de 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado es 0, y 2 por 1 al cuadrado por 1 es 2. Rápido. Y ahora sí, hallamos la derivada parcial en x. Lo que hago es reemplazar u y v como 0 y 2. Ya se explicó por qué. U y v 0 y 2. Y aquí x, y como 1 y 1. Cuando se trata el tema de derivadas parciales sobre la cadena, hay que tener mucho cuidado en el orden. No hay que confundir las variables x y y con nuestras variables auxiliares. La operación resulta ser sencilla, pero antes, ¿cómo sé el valor de la derivada parcial en u y en v? Utilizo el dato que la gradiente en 0 y 2 es 1 y 2. Entonces, esto, vamos a usar un marcador, es 1 y esto es 2. Este 2 está mal. A ver, vamos a dibujarlo mejor. Es 2. Ya mejor. 2. Seguimos operando, son operaciones sencillas. Coseno de 0 sabemos que es 1, 2 por 4, 8 y la suma es 10. Pero no nos piden la derivada parcial en x, nos piden en g. Pero eso no es mucha operación. Ya sabemos que g es x por una función en f, y esta función en f definimos como variables auxiliares u y v. Derivamos por como lo conocen, derivada del producto.
Y concluimos que la derivada parcial en x es 0,2. 0,2 porque u y v ya reemplacé aquí. 1 porque estamos x igual a 1 por g. Y es 4. En un primer momento hemos hallado la derivada la gradiente en x para x igual a 1. Este es 4. Cuando sea el tema de regla de cadena, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho orden, hay que definir variables auxiliares. Y lo que más les puedo recomendar es que hay que tener mucho orden, ¿no? Ahora sí, vamos a ver con las preguntas. A ver. Acá han enviado un ejercicio. Claro, le podemos ayudar después de la sesión. Tengan cuidado con esos nombres. No por su taller, sino porque se les puede escapar para alguna sesión de práctica calificada o clase. Ángelo, ayúdame con admitir a las personas. Listo, ya hemos hallado la derivada en x, pero nos piden en x y y. Así que el siguiente paso va a ser hallarlo en y. 4 más 10, 14. Ese es en x. Vayamos en y. Escribimos el mismo enunciado. Y vamos a considerar las mismas variables auxiliares, u y v. Ya sabíamos, ahora en este caso, vamos a derivar respecto a y. Disculpe. Aquí es y. ¿Ya? Pero no hay problema porque es seno, su derivada es coseno y derivada por regla de la cadena de menos y al cuadrado es menos 2y. Y la derivada de v respecto a y es 2x al cuadrado. Aplicando regla de la cadena nuevamente con mucho orden. F es una función que depende de u y v, por eso aplicamos la regla de la cadena. Y reemplazamos la derivada que hemos hallado, ¿no? Menos 2y coseno 2x al cuadrado. Luego, esto ya se resolvió en la anterior diapositiva, pero lo volvemos a colocar para cuidar el orden. Tenemos que si x y y son iguales a 1 y 1, u y v son iguales a 0 y 2 respectivamente. La derivada parcial de f en y, evaluado en u y v igual a 0 y 2, es la siguiente. Vuelvo a utilizar el dato que la gradiente en 0 y 2 es 1 y 2 para estos dos. Lo volvemos a subrayar. Esto es 1. Esto es 2. Listo, ahí está el 1 y después está el 2. La respuesta para la derivada parcial de f en y es 2. Por tanto, vamos a concluir la derivada parcial en y para una función de x por f, u y v en y. Es muy fácil derivar porque solo va a depender de f, ya que x no depende de y. Tenemos que la derivada parcial en y en 1 y 1 es la siguiente. 2. Como le vuelvo a repetir, para el tema de regla de la cadena, ustedes tendrán que definir variables auxiliares, los cuales serán un poco obvios porque aquí ya tenemos f evaluado en esta función trigonométrica y luego polinómica, por tanto serán nuestras variables auxiliares, o si no el ejercicio te lo puede mencionar. Y es muy importante el orden, no confundir las variables x y y con sus auxiliares, y listo. Esta es una pregunta que siempre se va a volver a tomar en exámenes finales, lo más importante es su orden. Y nada, porque ustedes ya saben muy bien derivar funciones trigonométricas y polinómicas. A ver, ¿algún comentario? Esperemos. Si no, vamos con el siguiente ejercicio. Desde antes del examen parcial, ustedes ya conocían que la gradiente es otra interpretación para el vector normal a un plano tangente. Así que vayamos con un ejercicio que le interprete de esa forma a estas gradientes.
Por ejemplo, tenemos una superficie que es definida por la ecuación o la función g con entrada x y z igual a 0, donde la función g en x y z igual a 0 también es igual a una función f en variables u y v. Aquí en este caso ya nos dicen nuestras variables auxiliares, u igual a xy y v la raíz de x al cuadrado más z al cuadrado. Nos piden la ecuación cartesiana del plano, tarará, es en el punto más floro, tal que si la gradiente en f es en 1 y 2, es igual a 1 y 2. Entonces, empecemos con, ya sabemos nuestras variables auxiliares, u y v, porque el ejercicio no lo menciona. Vamos a aplicar la regla de la cadena. Sean u igual a xy y v la raíz de la suma de cuadrados de x y z. A ver, no se ve. Entonces, ¿cuál es la gradiente de u? Vamos a escribir todos los términos. Era la derivada parcial en x, y, z. Esto es fácil de hallar porque acá está. X por y es muy fácil de hallar su gradiente. Y hagamos lo mismo con v. Derivada parcial en x, luego en y, después en z. También muy fácil de hallar porque es una función que han derivado desde el cálculo diferencial y listo. Ese es un primer paso muy importante, fácil pero importante. Ahora sí, apliquemos la regla de la cadena. Vamos a hallar la gradiente de f. Y la gradiente de f, ya sabemos que primera coordenada deriva en x, segunda coordenada deriva en y, tercera coordenada deriva en z. Las variables de entrada de f son u y v. Como las variables de entrada son u y v, y derivamos respecto a x y z, hay que aplicar la regla de la cadena. Es muy largo, se ve largo, pero se va a reducir y tendremos la normal del plano en esta diapositiva. Hay que tener cuidado. U, V, coma, U, V, coma, U y V. El orden es importante. Y obtenemos, ¿qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar la gradiente de U y la gradiente de V. ¿Dónde? Donde aparece derivada parcial de U, V. Reemplazamos y se redujo más la expresión. Porque derivada parcial de U respecto a X es Y. Derivada parcial de V respecto a X es X por estar sobre la raíz. Derivada parcial de U respecto a Y es X. Derivada parcial de V respecto a Y es 0. Derivada parcial de U respecto a Z es 0. Por eso acá no aparece. Y finalmente, derivada parcial de V respecto a Z es Z sobre la raíz. Evaluemos en el punto 1, 1, raíz de 3. Primero vayamos con un poco de orden. ¿Qué pasa si X, Y, Z es igual a estas tres coordenadas? Son iguales a estas tres coordenadas. U y V tendrán los siguientes valores. Esto es rápido porque X por Y es 1 por 1. Y V es la raíz de X al cuadrado más Z al cuadrado. 1 y 2. ¿Y a cuánto es igual? ¿A cuánto es igual la gradiente en 1 y 2 de f? Lo que voy a hacer es reemplazar y1, x sobre 1 y medio. 1 medio porque ya hemos visto que la raíz de x al cuadrado más z al cuadrado de evaluadas es 2. A ver, aquí faltó reemplazar en 1 y 2. Ya estamos evaluando. Ya, continuemos. Allí faltó reemplazar 1 y 2. Obtenemos la normal del plano tangente. Hay que tener mucho cuidado con la regla de la cadena. Recuerden sus variables de entrada y después cuando deriven, cuando reemplacen en x, y, z sus valores, tengamos cuidado después qué valores toman nuestras funciones auxiliares y listo, esto ya es la normal al plano. Y lo siguiente ya es algo que usted lo domina muy bien desde álgebra matricial, que es la ecuación de un plano tangente. Ya conocemos la normal, ya conocemos un punto de paso. Volvemos a escribir el enunciado.
ya hayamos sellado bueno, detalles, que la derivada parcial en G es la derivada parcial en F. Tengamos cuidado con los puntos X y Z, aquí es U y V. Y hemos sellado que 2, 1 y 3. Esto es cuestión de formalidad. Y la ecuación de un plano, que ya le hemos sellado desde álgebra matricial. Pueden ahorrarse todo este detalle reemplazando directamente esto. Ya hemos visto que la normal tomaba la siguiente forma, y un punto de paso era 1, 1, raíz de 3. Obtenemos como resultado que la ecuación del plano es 2x más y más raíz de 3z menos 6, igual a 0. Por aquí estos ejercicios de derivadas parciales. La idea es la misma. Cuando ustedes rinden el examen final el día viernes, la idea va a ser exactamente la misma. Tendrán que, o por un lado, definir funciones auxiliares y tener cuidado con el orden, o el segundo lado, ya les darán sus funciones auxiliares y ustedes tendrán que hallar la ecuación del plano tangente. Una de dos. Lo más importante en derivadas parciales es el orden. En el curso de cálculo en varias variables, se suele tomar ejercicios de verdadero y falso, pero estos ejercicios son un poco más extensos. No son como en la escala matricial que salen 2 líneas, no, aquí hay que justificar más. Así que vayamos con ejercicios de verdadero y falso. Analicemos la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones y aparecer en el enunciado justificando rigurosamente sus afirmaciones. Así aparecerá. Y tenemos lo siguiente. No es una proposición que se puede justificar en 2 o 3 líneas, sino serán unos 4 o 3 pasos esenciales. Y este ya es un último ejercicio de la regla cadena, pero veámoslo por última vez. Tenemos una función h de entrada R2 y rango R, que es de clase 1, cuya ecuación del plano tangente en el punto 21 H21 es la siguiente. Nos dan el plano tangente y nos piden justificar lo siguiente. Que H21 más la derivada parcial de h en x en 2,1 más la derivada parcial de h en y en 2,1 es igual a 6. Antes de continuar, he visto que algunos recién han llegado. No se preocupen, la sesión se está grabando y después se subirá a nuestro canal de YouTube. Allí les envío el enlace. Primero está el canal de YouTube y después el canal de la página CDF en Facebook. Veamos si esta afirmación es verdadera o falsa. Tenemos el plano 2x 3y menos z menos 6. ¿Qué podemos decir del plano? Que su normal es la siguiente. ¿Se ayudará? No, no lo voy a utilizar, pero es bueno recordarlo. Si sabemos que el punto 21 H21 pertenece a P, podemos reemplazarlo en la ecuación del plano para hallar cuánto vale el punto H21. Reemplazando en la ecuación del plano, obtenemos que H21 es 1. Nos faltaría hallar la derivada parcial en X, en Y, evaluado en 2 y 1. Tenemos la superficie, que está dada por la función siguiente, con hxy menos z igual a 0. ¿Qué podemos decir de esto? Hallemos su gradiente. Vamos a hallar su gradiente. Para ello define una función f igual a xy menos z igual a 0 y hallamos las derivadas parciales en x y z o la gradiente de f. Rápidamente nos damos cuenta que él toma la siguiente forma. Es muy fácil de derivarlo. Y reemplazamos en el punto 21 h21. Ya sabemos que el punto h21 es 1 y obtenemos lo siguiente. ¿Por qué hemos hecho esto? Vamos a hallar la normal en este punto de la superficie. ¿Por qué? Para compararla con la normal del plano dato. Y aquí lo escribo. Comparando lo que hemos hallado con la normal 2, 3 menos 1, vemos que no hay necesidad de hacer una multiplicación vectorial igual a 0, no hay necesidad. Esto de la multiplicación vectorial, ustedes lo recordarán de AMCA que si dos vectores son paralelos, su multiplicación vectorial es 0. No hay necesidad porque las coordenadas en z son iguales
y finalmente igualamos y justificamos lo que nos piden. 1 más 2 más 3 es 6. Por tanto, el enunciado es verdadero. Un ejercicio se suele premiar con un punto. No son ejercicios rápidos que nos recuerdan ser matricial, que sí lo eran. Aquí hay que justificar un poco más. No es difícil, hay que tener cuidado. Vayamos con un segundo ejercicio de verdadero y falso. Tenemos la función tal. Nos piden, si es que en el punto 00, analizar qué extremo, si es un extremo relativo, un punto silla, en este caso mínimo global. Ya dejamos a un lado derivadas parciales, empezamos con valores extremos y punto silla. Tenemos que hallar la gradiente, porque ustedes recuerdan que para analizar si es mínimo o máximo global, hay que hallar la gradiente y después analizar la matriz hessiana. En este caso es fácil hallar la gradiente porque son polinomios. Derivamos con cuidado en x, y y z. La derivada parcial en x es 4 por x al cubo más 2xy, coma, la derivada parcial en y, x al cuadrado más 2y. Y resolvemos. ¿Por qué? Vamos a hallar los posibles puntos críticos. Para ello se iguala la gradiente a 0. La ecuación es fácil de resolver. De la segunda ecuación vemos que 2y es igual a menos x al cuadrado. Y voy a reemplazar esto en la primera ecuación. Lo siguiente que acaba de aparecer es la primera ecuación. Voy a reemplazar 2y igual a menos x al cuadrado. 4x al cubo menos x al cubo es 3x al cubo. La única solución es x igual a 0. Y si x es igual a 0, reemplazando en la segunda ecuación o con lo que estoy redondeando, es y es igual a 0. Entonces, nuestro único posible punto crítico o posible valor extremo es el punto x0, y0. Analicemos la matriz hessiana en este punto. Una matriz de derivadas, de segunda derivadas parciales. Volvemos a derivar en x, volvemos a derivar en y. Aquí una forma para comprobar sus respuestas derivadas parciales es que deben ser iguales las derivadas parciales en x, y x. Y si reemplazamos en el punto 0 y 0, nos queda la siguiente matriz, tal que su determinante es 0. No es posible analizar esta matriz hessiana, porque ustedes, ya sea el criterio que utilicen, que es con determinantes y el primer término, o con valores propios, no es posible porque tendremos 0, determinante 0, primer término 0, o valores propios 2 y 0. Y esto no es suficiente para saber qué posición alcanza en el punto 0 y 0. Y aplicaremos otro criterio. El criterio que aplicaremos es, ustedes ya lo conocerán como analizar las vecindades, analizar los alrededores, analizar con una circunferencia, pero la idea es la misma. Y es lo siguiente. Tenemos que analizar la densidad. Yo le llamaré densidad. Tal vez ustedes se lo llamó como un círculo de radio R. No lo sé. Pero la idea es la misma. Lo que se hace es, reemplazamos un punto de prueba H0 o 0 y H. Y vemos que, ¿qué pasa si H es mayor o menor a 0? Si es que H es menor a 0, FH0, H a la 4 va a ser siempre mayor que 0. Y si es que H es menor a 0, FH0, H a la 4 también va a ser mayor que 0. Veamos qué pasa con el segundo término, cuando es 0 y H. Por otro lado, con 0 y H. Si H es mayor a 0, también es siempre positiva. Si H es menor a 0, también siempre es positiva. Y utilizando este criterio podemos concluir que 0 y 0 es un mínimo global. Es un mínimo global.
Ustedes tendrán dos opciones, de analizar con la matriz hessiana o con este último criterio. Recuerden por favor sus criterios de la matriz hessiana, ya sea con el primer término y luego el determinante o con valores propios. Y recuerden que si no pueden llegar a una conclusión con esto, tienen la segunda opción, que es con las vecindades. El inciso C. El inciso C lo voy a pasar rápidamente. Lo voy a mostrar en pantalla porque quiero priorizar el tema de multiplicadores de Lagrange. Después ustedes pueden darle pausa al video cuando se suba al canal de YouTube, pero ahí está explicado. Lo más importante del ejercicio este C es el teorema de la función implícita. Repasen el teorema de la función implícita. Su definición es de dos líneas, pero tiene un puntaje de un punto en un ejercicio de verdadero y falso. Siempre se suele tomar, y además no es mucho, no es mucho para estudiar la función implícita. Después pueden darle pausa al video cuando esté en el canal de YouTube, porque quiero darle prioridad al tema multiplicadores de Lagrange, ya que siempre se suele tomar y tiene un mayor puntaje de evaluación. Antes, vayamos con un último ejercicio de verdadero y falso. Este es un tipo de ejercicio que se suele olvidar en los ejercicios, en los finales, pero es bueno recordarlo, que es la matrices derivadas para funciones f o g. Se les suele llamar así, f o g. ¿Qué sabemos sobre las funciones f y g? Que el dominio es R2 para f y su rango es R3, y para g es de dominio R2 y rango R2. Tal que son funciones diferenciables, ya no es necesario justificar, tal que g evaluado en 1 y 1 es 2 y 2, y tenemos la matriz derivada para, 2 y, para f, para la función compuesta f o g, y finalmente justificar lo siguiente. Aquí lo que, bueno, podemos tener problemas, ya sea en el orden, si sigo insistiendo con el orden porque cuando uno revisa prácticas se da cuenta. Vayamos a recordar un poco, porque este tema es sencillo, ya que es multiplicación de matrices. Multiplicación de matrices y ustedes ya son expertos multiplicando matrices. Empecemos con un poco de teoría. Usando la regla cadena, ustedes ya conocen lo siguiente. Ya conocen lo siguiente. En este caso, voy a llamar a G, X, Y, U, V y W, también ya lo vieron en clase, por el motivo que, bueno, G, X, Y, ¿cuál es su rango? Es una función R3, por eso U, V y W. Algo que ustedes tal vez ya lo sabían. Evalúen el punto X, Y igual a 1 y 1. X y Y igual a 1 y 1. 1 y 1, pero ya me dicen que G en 1 y 1 es 2 y 2. Es 2 y 2, disculpen, acá me cuentan un error. Este V no va, me equivoqué, ya que R2 es su dominio, es la función de entrada, solo deben haber dos variables. Continuemos. G en 1 y 1 es 2 y 2, por dato del ejercicio. Reemplazo 1 y 1, 2 y 2. Utilizo los datos de las matrices. GF y 2 y 2 es la siguiente y en F o G es la siguiente. No nos inventamos datos, nada, son datos del enunciado. Lo siguiente es factorizar un 4 a la matriz de la izquierda y nos damos cuenta que tenemos la misma matriz. La operación es sencilla, ya que ¿qué matriz multiplicada por otra nos da la misma matriz? La matriz identidad. Por tanto, la matriz derivada de G en 1 y 1 es la siguiente, 4, 0, 0, 4. Ahora solo hay que recordar los términos, no hay que confundirnos con el orden de los términos. Si ya conocemos la matriz derivada para G, tenemos que la gradiente de G1, el primer componente de G en 1 y 1 es
4, 0. Y para G2 su gradiente en 1 y 1 es 0 y 4. Recuerden la interpretación de las filas para la matriz derivada en G. Ya tenemos todos los datos para poder concluir la afirmación del inciso D. Por tanto, la suma es verdadera. La suma es verdadera. Si es que alguien acaba de llegar, les comparto. Ah, ya está. Espera, verdad, si es que alguien ingresa no lo ve. De allí les comparto los enlaces de la página de YouTube y de Facebook, donde pueden solicitar talleres y ver talleres anteriores, o si es que quieren adelantarse a otros cursos, también pueden verlos. Vayamos con el tema de multiplicadores de Lagrange. Consideremos la función fxy definida en R2, tal que es igual a x más 1 al cuadrado más y al cuadrado. Primero nos piden encontrar y clasificar los puntos críticos de f. Encontrémoslo. Ya hemos dicho que se calcula la gradiente. Es fácil porque son funciones polinómicas. La derivada en x más 1 al cuadrado es 2 por x más 1, y en y al cuadrado es 2 más y al cuadrado. Resolvemos la gradiente igual a 0 y rápidamente obtenemos como punto crítico x menos 1 y y 0. Igualamos esto a 0, lo siguiente a 0. Rápidamente vemos que un posible punto crítico es menos 1 y 0. Analicemos la matriz hessiana, la matriz de segunda derivadas parciales. Si volvemos a derivar, lo primero, tenemos como resultado 2. Si derivamos respecto a y, como no depende de y0, lo mismo para el siguiente, como no depende de x0, y en y es 2. Vemos que el valor en el punto menos 1 y 0 no afecta en nada, sigue tomando la misma forma. Y sabemos que el primer término es 2 y el terminante es 4. Si es que alguien lo quiere ver con valores propios, los valores propios de esta función es 2. Es una 2 obtendrán ustedes como ecuación para matrices propias x menos 2 al cuadrado. Es decir, esto es una raíz doble, como lo conocieron en el colegio. Así. Este es doble. 1, 2, si es que lo quiere ver con puntos críticos. Por lo tanto, como el primer término es mayor a 0, el segundo término es el determinante es mayor a 0, o los valores propios son positivos iguales a 2, menos 1 y 0 es un mínimo global. Es el único punto crítico y ya lo hemos clasificado. Ahora sí, comencemos con el tema de optimización utilizando multiplicadores de Lagrange en un intervalo. Nos calculamos los valores máximos y mínimos absolutos globales de f en el conjunto. ¿Cuál conjunto? Omega. Dado por x más 3 al cuadrado más y al cuadrado menor a 16, el cual es la ecuación del interior de una circunferencia, y y al cuadrado mayor a 2x más 14, el cual es la ecuación, podemos decirlo, interior a una parábola. A una parábola que apunta hacia el eje X positivo. A ver, dice, sí, sí, voy a escribirlo a la respuesta. Es del 19.2, no tan lejitos. Y también hay dos por allí del veranito. F es una función continua.
ya que es una condición polinómica. Y omega es un conjunto compacto, compuesta por el interior de una circunferencia y de una parábola. Por el teorema de Weierstrass, asegura la existencia de extremos globales en omega. Estas dos líneas son muy importantes, ya que así aseguramos la existencia de máximos y mínimos absolutos globales en el conjunto omega. Siempre escríbanlo antes de desarrollar un ejercicio de optimización con multiplicadores de Lagrange. Y el método era el siguiente. Primero analizamos el interior del conjunto y después las fronteras. Así que comenzamos con el interior. Cuando se trata del interior, todavía no utilizamos multiplicadores de Lagrange. Determinamos los puntos críticos en los puntos interiores de la región omega. Obtenemos el punto crítico menos 1,0. Esto ya lo hemos sellado del inciso A, porque todavía no nos preocupamos por el conjunto. Al final veremos si este punto está dentro del conjunto. Si lo consideramos candidato extremo porque menos 1,0 sí pertenece a omega. Esto rápidamente nos damos cuenta porque si reemplazamos en el conjunto, satisface la inecuación y también satisface la segunda inecuación. Por ahora tenemos un candidato extremo. Continuemos. Ahora sí, vayamos con las fronteras. Aquí vuelvo a escribir el dominio el conjunto omega. Y vayamos con la primera frontera que es x más 3 al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Pero aún nos quedamos con la inecuación y al cuadrado menor o igual a 2x más 14. Hacemos un pequeño cambio a la ecuación de ahora de un círculo. A ver, dice, si el punto crítico que sale de igualar la gradiente a cero, si está en la frontera lumina con cero, sí se considera, sí, porque como lo dije, está en el interior del conjunto y satisface a las inecuaciones. Menos 1 y 0 sí satisface a x más 3 al cuadrado más y al cuadrado menos 16 y la desigualdad de la parábola. Claro, la gradiente de la función, no de la restricción. Y ahora llamemos gxy a la función, bueno, a la restricción, ¿no? Porque ustedes recuerdan que esto ya lo vieron en clase y la justificación también, que hallaban primero la gradiente de la restricción para evitar singularidades utilizando multiplicadores de Lagrange, ya que el método de multiplicador de Lagrange se analiza en los puntos en la gradiente de esta restricción es diferente a cero. Ya ustedes vieron por qué antes se halla la gradiente de la restricción. En este caso, no hay que complicarnos mucho porque es una función polinómica y obtenemos como respuesta cuando se resuelve al gradiente igual a 0 y 0, al punto menos 3 y 0. Pero este punto no lo consideramos porque no satisface G. ¿Qué nos satisface? La ecuación de la restricción. Ustedes pueden pensar, pero este paso es muy trivial, pero si es necesario antes de aplicar multiplicadores de Lagrange. Además, es una línea de justificación. El verdadero asunto es el tema de multiplicadores de Lagrange. Usemos multiplicadores de Lagrange. Recuerden que multiplicadores de Lagrange deben resolver un sistema siguiente, tal que lambda, bueno, son los multiplicadores de Lagrange. F es la gradiente de la función a optimizar. G es la restricción. Volvemos a colocar la restricción. La restricción es la siguiente. Y tenemos el siguiente sistema de ecuaciones, donde los términos de la izquierda, los primeros dos, son las derivadas de f. 2x más 2 más 2y. Esto ya se había hallado anteriormente. Si es que no lo recuerdan, bueno, acá lo escribo. Era una función que tomaba la siguiente forma. Un momento. Donde f era igual a rato no escribe, ahora sí escribe, x más
x más 1 al cuadrado más y al cuadrado. Continuemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué caso se usan dos funciones lagrangianas? ¿En qué caso una sola lagrangiana? Aquí utilizamos dos por el hecho que es una función de dominio R2. Estamos en dos variables, porque tanto nuestras funciones de optimización como la de restricción solo admite dos variables de entrada y también las desigualdades. Además, a ver, esto sí era un pequeño detalle. Vamos a regresar. ¿Ya? Estamos en R2. Acá dice, considera la función definida en R2. Por eso solo vamos a usar, por ahora, dos multiplicadores de Lagrange. Perdón, doble. Nos quedamos en el sistema. Claro, hay veces en las que se puede reducir, pero estas serán condiciones que las voy a explicar ahora, con otro ejercicio. La restricción era la siguiente forma, y las respuestas son las siguientes. Resolviendo obtenemos los siguientes candidatos extremos. La resolución no está por el hecho que, bueno, no es difícil, no es difícil. Por la primera condición, se dan cuenta que, no, perdón, por la segunda, que hay dos caminos, cuando y es igual a 0 o lambda es igual a 1. Y esos caminos es rápido. No tengo la resolución acá porque no lo considero necesario, ya que ustedes han resuelto ecuaciones ya durante mucho tiempo. Y bueno, pero igual escribo cuáles son los dos caminos. Cuando y es igual a 0 y cuando lambda es igual a 1. Y es rápido, porque si y es igual a 0, primero obtienen acá, vayamos a lo segundo, que x más 3 al cuadrado, a ver, más 16, es igual a 0. Eso es muy fácil para ustedes. Perdón, acá, menos, menos. Lo pasé a restar. Y si lambda es igual a 1, lambda 1 no hay solución. ¿Por qué? Si reemplazan acá lambda 1, obtienen 2x más 2 igual a 2x más 6. Si cancelan x, obtienen 2 igual a 6. Esta es una contradicción. Por ello es que no lo escribí porque no lo veía necesario, ya que es rápido. X más 3 al cuadrado igual a 16 es rápido. Y se obtienen las soluciones menos 7 y 1, 0, porque ya es 0. Y ahí está el porqué. Incluso ustedes ven que sí es rápido. Borrar. Ya. Estamos en la primera frontera. Vayamos ahora en la segunda frontera. Ahora en el interior de la circunferencia y en los extremos o en la ecuación de la parábola. Y el procedimiento es exactamente igual. Una función xy, analizamos su gradiente para evitar singularidades utilizando multiplicadores de Lagrange. Esto en la vida va a ser 0 y 0 porque menos 2 no es igual a 0. Y el procedimiento es igual. Ahí está la ecuación a resolver. Y también el método es igual. Obtienen dos condiciones, ¿no? Y, esto es y, igual a 0 o lambda igual a 1. ¿Qué pasa? Si y es igual a 0, última ecuación, y0 menos 2x igual a 14.
Y si lambda es 1, bueno, por la primera ecuación, 2x más 2 es igual a menos 2, porque lambda es 1. X es igual a menos 2, por eso acá está menos 2 y 2, y se reemplazan menos 2 abajo, obtienen menos 2 por menos 2 es más 4, y al cuadrado más 4 igual a 14. Y esto es más menos raíz de 10. Ahí está el porqué. Por eso no lo escribí, porque son resultados rápidos. Vayamos con la última frontera, que es igualar las dos, es decir, igualadas a dos desigualdades a igualdades. Y ya no utilizamos multiplicador de Lagrange porque ya no vamos a optimizar una región. Y esta es una ecuación rápida de resolver. ¿Por qué rápida? Reemplazan esta segunda ecuación en la primera. Y obtienen estos puntos críticos. Hemos obtenido varios puntos críticos. Los colocamos todos dentro de una tabla. Son varios. Y evaluamos en la función a optimizar. Concluimos que 36 es el máximo global y 0 es el mínimo global. Y esto sucede cuando x y y toman los puntos menos 7 y 0 y menos 1 y 0 respectivamente. Este es el tema de multiplicadores de Lagrange. Este es otro ejercicio de multiplicadores de Lagrange, ahora con 3 variables. El ejercicio no lo voy a explicar porque quiero priorizar integrales dobles e integrales triples, ya que además de ustedes verlos en el examen final, lo volverán a ver en cálculo aplicado. Y se verá un montón, casi la primera parte del curso. Y quiero también mostrarles lo que es cómo tener los intervalos correctos de integración y decidir saber si utilizo coordenadas cilíndricas o esféricas, qué hacer cuando estamos en dos dimensiones, cuál coordenadas cilíndricas o esféricas priorizo, cuál tipo priorizo, cómo conozco los intervalos de acotación y todos esos temas que se pueden presentar para el examen final. Además, también el tema de multiplicar Lagrange solo se evalúa como un ejercicio, mientras que el tema de integrales incluso hasta pueden llegar a ser 3 ejercicios. Este caso de encontrar los extremos globales de la función sobre el conjunto hay que usar con 3 multiplicadores de Lagrange. Pero ustedes sabieron que cuando tenían una desigualdad de tipo z igual a 2, debían hacer luego para la frontera z igual a 2. ¿Qué pasa si z es igual a 2? La función x, y, z ahora se reduce a una función de dos variables, porque z ya toma un valor. No es como el anterior caso que se vio. Llamémosle una función h. X, y. Y en este caso, si es que anteriormente utilizábamos 3, ahora luego para optimizar vamos a usar 2. Son pequeños cambios que se deben hacer, pero son cambios necesarios. Y se vuelve un poquito más fácil, pero hay que hacer necesario ese cambio. Gracias. Así que este ejercicio lo pasamos, pero usted luego lo puede volver a ver con paciencia. Y la explicación, bueno, me parece que las diapositivas están muy bien explicadas. No olviden de escribir siempre el teorema de Weierstrass. Recuerden que primero, el primer paso era analizar la gradiente de la función y después ya empezamos con las fronteras. Y aquí era la primera frontera de la esfera y después la frontera de z igual a 2. No, esperen. Estamos resolviendo la de la esfera. Ahora cuando z es igual a 2, se hacía un pequeño cambio, pero un cambio necesario.
Pero eso no significa que el ejercicio se vuelva más difícil, no, en cambio, se vuelve más fácil, pero es un cambio que se va a hacer. Y el cambio es que se utilizan menos multiplicadores. De todas formas, este ejercicio sale en diapositivas, porque la que sigues es la tabla. Es decir, en 2 diapositivas se resuelve un ejercicio que podría dar miedo, pero no hay que pensar así. Y además solo son cuatro posibles candidatos extremos. Un ejercicio que ustedes después lo pueden volver a repasar en el video, en la grabación del video. Ahora vayamos con un tema, el tema tal vez que a muchos les gusta, a otros los odie. Mi tema favorito cuando llevé cálculo 4, en ese momento estos temas se enseñaban en cálculo 4, que es integrales. Cuando estemos en integrales dobles, cuando estemos en R2, siempre hay que cambiar el dominio. Cada vez que en este curso veamos el tema de integrales dobles, hay que cambiar el dominio de integración. No lo olviden. Hay que cambiar el dominio de integración. Por ejemplo, tenemos la integral siguiente. Y el ejercicio nos propone integra primero x, pero no puedes integrar x, porque para integrar x tendrías que integrar la función, la exponencial de x al cuadrado. Y esto no lo integren. No lo intenten, esto no lo intenten. No lo intenten integrar. Así que hay que cambiar los límites de integración. Si es que el ejercicio nos dice que primero integremos en x y luego en y, no hay que hacer esto. Ya les estoy aconsejando que en integrales dobles, en 2 dimensiones, hay que cambiar los límites de integración. Como primero el ejercicio propone integrar en x, no hay que hacer esto, hay que integrar primero en y. Esa es la región donde x más y mayor a 1 es la región que estoy subrayando, es la región que admite, por ejemplo, el punto 2,0, 0,4, x al cuadrado más y menor a 1 es el interior de esa parábola y x mayor a 1/2 es la azul. Son funciones que rápidamente ustedes pueden graficar, parábolas y rectas. Y la región en particular que nos están pidiendo integrar es la siguiente, es esta región. Y ahora vamos a hallar los límites de integración. Cambiemos el marcador. Ya. Me dicen que x más y es mayor a 1. Paso a restar el x y sé que el y es mayor o igual a 1 menos x. Me dicen que x al cuadrado más y es menor o igual a 1. Paso a restar x al cuadrado y y es menor o igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Qué tenemos? Los límites de integración de y. El límite superior para y es 1 menos x al cuadrado y el límite inferior 1 menos x. Ya conozco los límites de integración para y. Vamos a hallar estos puntos. Este punto de aquí, aunque bueno, si uno grafica bien rápidamente se da cuenta qué punto es, pero de todas formas no hay nada de malo en hallar los puntos de intersección. Resto las dos ecuaciones de arriba hacia abajo y rápidamente veo que las respuestas son 0 y 1. Es decir, hemos hallado este punto, x0, este punto y este. El que más es más prioridad es este. Y digo que x está entre 1/2 y 1. 1/2 por el dato, x mayor a 1/2, y me quedo con 1, porque bueno, el otro punto de intersección es el que aparece aquí, pero no nos interesa el 1. Es decir, esta ecuación de intersección era para justificar por qué x va de menos 1/2 a 1, 1/2 por dato del ejercicio y 1 por la intersección, pero si ustedes lo pueden graficar muy bien, no hay problema, se ahorran una línea puedo decirlo. Y tenemos los límites de integración de y x.
tenemos límite de integración, tenemos lo que debemos integrar. Terminemos con el ejercicio. El dominio de la región es omega. No necesitan escribirlo así. Yo lo escribo porque así ustedes lo han visto durante el curso. Y la integración es la siguiente. Tal que y va de menos 1 menos x a 1 menos x al cuadrado y x de 1 medio a 1. Integremos con paciencia. Voy a separar la exponencial, ya que sabemos que la e a la x al cuadrado más y es igual a e a la x al cuadrado por e a la y. Integro en y primero. La integración en y es fácil porque es una exponencial. Integro en y. Ya integré. La integral de la exponencial es exponencial. Y evalúo. Ahora multiplico las exponenciales. X al cuadrado más 1 menos x al cuadrado es 1. X al cuadrado más 1 menos x. Y aquí está. ¿Y esto se puede integrar? Sí se puede integrar. Hagamos un último paso que es multiplicar al 2x menos 1 con cada exponencial. Lo primero se puede integrar porque son polinomios. Y esto es una constante. Y lo segundo también, porque la derivada de x al cuadrado menos x menos 1, la derivada de... Ahora cambia el marcador. Si mejor lo cambia ahora. Ya. E a la menos x al cuadrado, perdón, acá es más, menos x más 1. Bueno, tenemos la exponencial con los mismos datos. Aquí esto es lo mismo. Y la derivada de x al cuadrado menos x más 1 es 2x menos 1. Entonces ya tenemos la integración. Integro en x. Ya está. Y evalúo en 1 y 1 medio. Evaluamos en 1 menos la evaluación en 1 medio. Simplificamos un poco más. Lo que hice acá fue menos e, y esto simplificó a menos 1/4 de e. Respuesta, la siguiente. Consejo, cada vez que resuelvan un ejercicio de integrales dobles, siempre tendrán que cambiar el límite de integración. El ejercicio nos pedía que primero integremos en x, pero esto no era cierto. No podemos integrar e a la x al cuadrado. Después de cambiar el límite de integración a y, se volvió una integral más sencilla. La respuesta es la siguiente. Es el consejo que puedo darles para integrales dobles, que hay que cambiar el límite de integración. Vayamos a integrales triples. En integrales triples tenemos dos formas de resolver el ejercicio. Tenemos coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Voy a escribir hasta la R. Y coordenadas esféricas. La duda que puede venir siempre es ¿cuál utilizo? Esférica. Esto sí se puede escribir todo. Ya estoy en la. Ya. Lo que yo les puedo recomendar es que vamos a usar marcador con color verde. Prioricen siempre coordenadas cilíndricas. Prioricen siempre. Ya cuando el ejercicio sea muy obvio para utilizar coordenadas esféricas, utilicen coordenadas esféricas. Pero mi consejo es que prioricen coordenadas cilíndricas. Repito, si el ejercicio es muy obvio para utilizar coordenadas esféricas, utilicen coordenadas esféricas. Pero si es que no, prioricen coordenadas cilíndricas. Ya lo he dicho 3 veces, lo volveré a repetir más. Resolvamos este ejercicio de volumen. No nos pide volumen. Tenemos el sólido, el cual está limitado por las siguientes desigualdades.
Esta es la ecuación que describe el interior de una esfera y este es un plano. Debajo del plano z igual a 3. La gráfica de una esfera ya la conocemos bien, así como la de un plano. A ver, ahí está. Ese es el plano, z igual a 3. La región es la que está debajo de este plano y el interior de una esfera. Porque recuerden que ustedes pueden hacer esto, ¿no? Pueden pasar a restar y completando cuadrados obtienen esto. Es una esfera con centro en 0,02 y radio 2, ya que 2 al cuadrado es 4. Vamos a usar aquí coordenadas cilíndricas. Podrían pensar, ¿y por qué un esférica si es que es una esfera? Ahí voy a justificarlo. La región en particular es esto. Este es un plano, esta es una esfera. Supongamos que es una esfera. Y esta es la región z igual a 0. ¿Cómo estoy seguro que es 0? Porque el punto origen de coordenadas aquí, 0, 0, 0. Y cumple con la desigualdad, 0, 0, 0 cumple. Y este es el plano z igual a 3. Esto por dato. Y aquí tenemos un plano. Prefiero trabajar con coordenadas cilíndricas porque sé que el radio, la distancia del eje z a un punto de la esfera, estará dada por la ecuación de la esfera. En cambio, si es que alguien decidiera trabajar con coordenadas cilíndricas, tendría que separarlo en dos partes, ¿no? Tendría que integrar primero desde este dominio hasta y después con otro. La razón de esto es porque si ustedes hacen coordenadas esféricas, la distancia del radio estará dada por el plano y el centro. En cambio, y luego la distancia del radio estará dada por un punto de la esfera y el radio. Pero si solo utilizan coordenadas cilíndricas, la distancia siempre estará dada por un punto de la esfera. Y listo, una vez que ya luego logran acotar, saben que el radio va de 0 a una función en z que se va a justificar. Luego sabemos que z va de 0 a 3, de 0 a 3, aquí se ve por qué, y el ángulo de revolución en el plano XY, o en un plano paralelo a XY, va de 0 a 2pi. Solo nos faltaría justificar el límite superior de z y ya podemos integrar. Justifiquemos. Tenemos las coordenadas cilíndricas, las presentamos y voy a reemplazar y tenemos la ecuación. Lo que hice aquí fue pasar a restar z menos 2 al cuadrado a la derecha. X al cuadrado más y al cuadrado en coordenadas cilíndricas es r al cuadrado. Esto rápidamente se ve porque el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado es r al cuadrado. Coseno al cuadrado más 1 al cuadrado es 1. Por r al cuadrado es r al cuadrado. Y listo, ya tenemos la acotación para r. Ya está. Ya está. Como 4, bueno, ahí está la justificación por la acotación en z. Ustedes lo pueden evitar haciendo un buen gráfico. Esta sale porque la raíz, recuerden que la raíz debe ser mayor o igual a 0. Una acotación muy rápida. Esto lo sabemos porque es una esfera. En la ecuación de una esfera sabemos que un valor extremo hacia abajo es radio negativo y superior radio positivo. Además, por el gráfico vemos que es muy obvio que z debe ser mayor a 0 porque está sobre el origen y 4 porque es el diámetro. Como aquí el radio es 2 por 2 es 4. Z está entre 0 y 4. Usando la intersección con z menor a 3, tenemos los límites de integración.
Ya tenemos los límites de integración. Terminemos con el ejercicio. Tenemos el límite de integración. Integremos. Hacemos el cambio a coordenadas cilíndricas. No se olviden del jacobiano. No se olviden del jacobiano. El jacobiano en coordenadas cilíndricas, r, θ y z, es r, es el jacobiano en coordenadas cilíndricas. Reemplazo los límites de integración e integro. Voy a separar la integral del ángulo, porque el ángulo no depende, ningún límite de integración depende del ángulo, en cambio z sí. Por eso es que voy a separar a la derecha la integración del ángulo. Aquí lo que hice fue integrar r. La integral de r es r al cuadrado sobre 2. Y ahí tenemos después los límites de integración. El 2pi sale porque integro el θ, de 0 a 2pi a 2pi. Y aquí lleva el u en r al cuadrado. En 0 no me importa porque 0 al cuadrado sobre 2 sigue siendo 0. La raíz, en cambio, se va a anular con el cuadrado. Tenemos una integral polinómica. Y esto ya es el último paso. El 2pi es este 2, se cancela con este 2, por eso no aparece después. Y la raíz se anula con el cuadrado. Integro y obtengo que lo que nos piden es 63pi cuartos. Lo más importante de estos ejercicios primero es hallar los límites de integración y después ya se pueden lucir integrando. Yo les comenté que cuando el ejercicio sea muy obvio para aplicar coordenadas esféricas, ahí es cuando hay que utilizarlo. Y este va a ser un caso en el que puede suceder. Ya, esto es muy obvio que es utilizar coordenadas esféricas, porque tenemos menos x al cuadrado con menos y al cuadrado y z, y tenemos la ecuación de un cono. Algo que no se les puede olvidar jamás es que en un cono de esta forma, donde este es el ángulo z, disculpe, va a ser un poco difícil dibujar ese lado recto, si no le dibujamos con puntitos. Ya así suficiente. Esto es z, y esta es la ecuación del cono z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Algo que no se les puede olvidar jamás es que en un cono de ese tipo, el ángulo viene dado por 45 grados y esto es recto. Esto es recto. Si lo proyectan en un plano, por ejemplo, X o Y, este es un lado recto. Y este ángulo es 45 grados. No se les puede olvidar cuando ustedes vean un cono. Pero de todas formas la justificación la vamos a colocar. Y nos piden la siguiente integral. Y esta va a ser la figura. Donde tenemos el cono y las dos esferas. Si proyectamos sobre cualquier plano X o Y, cualquiera de los dos, vemos que nuestra región de integración será como un sector circular. Un sector circular donde el radio menor es 2 y el radio mayor es 3. Este es 2 y esto es 3. También se justifica por qué. Y nuestra región de integración, a ver, vamos a pintarlo, no importa qué color sea. Ya ustedes me entienden. Tal vez era mejor haber usado amarillo. Es esta. Y aquí, para nuestra buena suerte, y este es un ejercicio que todos podemos resolverlo, no hay que sufrir mucho con el límite de integración porque no va a depender de otra variable. ¿Esto qué es? Lo que acabo de decir. Ya vemos que el radio
va a estar delimitado entre 2 y 3. El ángulo medido desde Z en coordenadas esféricas va a estar desde 0 a pi cuartos, y el ángulo en el plano XY desde 0 a 2pi. Este es un ejercicio que hay que aprovecharlo y ganar todo el puntaje. Ahora sí, vayamos con la justificación de todo esto. Tenemos coordenadas esféricas y la siguiente es igualdad. Paso, elevo al cuadrado el z, no me preocupo por el signo porque sabemos que las raíces son positivas. Reemplazando coordenadas esféricas, tengo que r al cuadrado es mayor a 4. Vayamos con la segunda, el segundo lado de la restricción. También elevo al cuadrado, paso a reemplazo coordenadas esféricas, y ya tenemos dos límites de integración para r al cuadrado, que está entre 4 y 9. Y esto significa que r está entre 2 y 3. Tengo que la ecuación del cono. Lo que hago aquí es, ¿qué hice aquí? Ya vi que hice. Reemplacé z, r coseno, y x al cuadrado más y al cuadrado, r seno al cuadrado. ¿Por qué este coseno con el seno al cuadrado es 1 y no pasa nada? Quito la raíz, es decir, simplifico con la raíz con los cuadrados. Voy a simplificar el r y tengo que la tangente es menor a 1. Esto es porque el r se cancela y este coseno pasa a dividir y nos queda tangente menor a 1. Y esto pasa cuando el ángulo es menor a pi cuartos. Ahí está la justificación de por qué el ángulo debía ser pi cuartos. Y sabemos que es mayor a 0 porque se mide desde z, positivo. Ya tenemos nuestras tres acotaciones para nuestras tres variables en coordenadas esféricas. El dominio del volumen. Ya habíamos dicho que el dominio por omega era esto. Terminemos de integrar. Una aclaración aquí, porque es bueno. Este es el jacobiano. Y x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado viene dado porque es en coordenadas esféricas es r al cuadrado. La raíz de r al cuadrado es r. Recuerden que en coordenadas esféricas x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es r al cuadrado. Esto es r, porque el radio es positivo. Borremos esto. ¿Ya? Simplifico las r con r al cuadrado. Y tenemos tres integrales muy sencillas. Para r, para θ y para el ángulo. Así tal, no sé si lo llamo. Y terminamos de integrar. Aquí es momento de que ustedes después se luzcan. La primera integral es menos coseno r al cuadrado sobre 2. La segunda menos coseno y la última phi. Terminando de evaluar y acomodar, tenemos la respuesta en coordenadas esféricas. Y este es un claro ejemplo, ¿no? Cuando ya a gritos el ejercicio te pide que utilices coordenadas esféricas. Pero como les dije, prioricen coordenadas cilíndricas. Tenemos el siguiente ejercicio, donde tenemos la desigualdad del interior de una esfera y del interior de un paraboloide, porque no hay que olvidarnos del paraboloide. Algunos se asustan cuando escuchan paraboloide, y no debe ser así. Nos piden el volumen, porque esta integral significa volumen. Y el paso que haremos es el siguiente. Aquí vamos a usar coordenadas cilíndricas. Usemos púrpura. El ejercicio, bueno, vamos a dibujarlo mal, pero por lo menos que se entienda la idea. Está dado así. Ya. Y este es el nivel z igual a 0. Esta es la región que separa las superficies. Estamos en el interior de la superficie en particular. Estamos en el interior de acá. Nos piden el volumen de esto.
Después se va a justificar por qué z debe ser a1 y menos 1, como se justificó en los anteriores ejercicios. Y voy a llamar esta región omega 1 y omega 2. Y nos piden el volumen. Lo que haré será hallar el volumen de omega 1 y el volumen de omega 2. Y el doble de la suma de los dos es el doble, el volumen de la figura en particular. Voy a hallar el volumen superior. Por 2 es el volumen total. Voy a usar coordenadas cilíndricas. Y tendremos dos integrales, porque son dos superficies. Esto es z igual a raíz de 3. Esto usted lo pueden sacar directamente, también se puede justificar de la ecuación de la esfera. El máximo valor que puede tomar z es raíz de 3, ya que raíz de 3 al cuadrado es 3. Para omega 1, omega 2. Para omega 1, z estará entre 1 y raíz de 3. Para omega 2, z estará entre 0 y 1. Para ambos, el ángulo en el plano XY en coordenadas cilíndricas estará en 0,2pi y en el caso de sus R vamos a usar un diferente color. Sabemos que deben empezar en 0. No hay por qué hacernos problemas en esto. Y esta estará dada por una ecuación de R en Z, donde será una ecuación de el paraboloide, no, perdón, una ecuación de la esfera, porque la esfera es primera, y después una ecuación del paraboloide. Justifiquemos todo lo que acabamos de decir. Recuerden que ahora vamos a hallar el volumen superior y el doble será el volumen total. Justifiquemos todo lo que acabamos de decir. Coordenadas cilíndricas. Hallemos primero las intersecciones. Esto se halla rápidamente porque resto de arriba hacia abajo, y si restan de arriba hacia abajo obtienen que z al cuadrado debe ser igual a 1, o si suman las dos ecuaciones obtienen que x al cuadrado más y al cuadrado por 2 es igual a 4. 4 entre 2 es 2, y z al cuadrado igual a 1 es más o menos 1. Tenemos lo primero tenemos esto de la primera desigualdad. Dado que x al cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado. Entonces, para la región omega 1 o la región superior, r estará entre 0 y la raíz de 3 menos z al cuadrado. Y lo siguiente era para justificar los extremos que puede tomar z. Aunque uno rápidamente se da cuenta que el máximo valor que puede tomar z al cuadrado es 3, y si z al cuadrado es menor a 3, z está entre menos 3 y 3 para la esfera. ¿Ves? Esfera. Tenemos x al cuadrado menor a 1 menos z al cuadrado. Hacemos de nuevo el mismo cambio trigonométrico R, en coordenadas cilíndricas, y el r está entre 0 y 1 más z al cuadrado para el paraboloide. Y falta la e.
Dominio del volumen superior en coordenadas cilíndricas es omega 1 y omega 2. Donde omega 1 ya les justifiqué que era, a ver, vamos a dibujarla así era, paraboloide, y luego era la esfera. Esto era la región z igual a 0, esto z igual a 1 y z igual a raíz de 3. Esto ya lo habíamos dibujado en un comienzo, lo volvemos a colocar, omega 1, omega 2. Por eso es que z está entre 1 y raíz de 3, aquí está el motivo. Luego por omega 2, z entre 0 y 1, aquí está el motivo. De 0 a 2pi, el radio es positivo, de 0 a la raíz de 3 menos z al cuadrado, se justificó por qué. Y otro 1 más z al cuadrado, raíz, también se justificó por qué. Integremos. Coordenadas cilíndricas, el dominio del volumen superior. Omega 1 y omega 2. Tenemos que hallar el volumen de esto. Diferencial de volumen igual a dx y z por 2 porque vamos a hallar primero el volumen superior y por 2 será el volumen total. Aquí ya está en coordenadas cilíndricas y listo. Ustedes simplemente pudieron haber pasado desde aquí aquí. Pero lo escribo para, bueno, hacerla larga. Tenemos lo siguiente, ya integré en R. La integral de R es R al cuadrado sobre 2. Listo, ya está integrado en R. El 2 por el 1 medio en cada integral se elimina, es decir, 2 con 1 medio se va a eliminar. Y nos queda la integral en R. Ya evaluamos en R. Y tenemos las integrales ahora en Z. Integramos en Z. Ya está la primera integral, así como la segunda integral. Esto primero es la evaluación en raíz de 3 y luego la evaluación en 1, la resta por ser las evaluaciones. Y aquí como en 0 todo es 0, solo nos queda para 1. Finalmente integramos cada uno en 2pi. ¿Por qué no? Porque es directo, es la integral de una constante. El volumen de la región en particular es 4pi sobre 3 por t raíz de 3 menos 2. Vayamos con un último ejercicio de integrales dobles y triples, para terminar de convencerlos que siempre prioricen coordenadas cilíndricas. Un ejercicio que es de un buen nivel y les puede servir para después repasar, ¿no? Para repasar cómo hallar un volumen de esta forma, ya que involucra figuras que usualmente no solemos intersectar. Es la intersección es la cotación de un cono y de un plano oblicuo, z igual a 2x. La región, si proyectamos el plano x y y, va a estar dado lo siguiente. Lo podemos ver así, como un triángulo, donde este es el plano z igual a 4 y aquí es z igual a 0. Voy a usar coordenadas cilíndricas, ya que me es más fácil acotar en R, porque tendremos dos planos oblicuos que acotan a R. Por la figura podemos ver que z estará entre 0 y 4. Bueno, también nos lo indica el ejercicio, ¿no? Y después si proyectamos sobre el plano X y Y, tendremos también un triángulo
A ver, esto no debería. No, borré todo. Ya no importa. Pluma. Tendremos la figura de un sector circular si proyectamos el plano X y Y, donde este primer ángulo será menos pi tercios y el segundo ángulo será pi tercios. También se va a justificar por qué. Así que el límite de integración para θ será de menos pi tercios a pi tercios. Vayamos ahora con las justificaciones y terminemos con este último ejercicio de volumen. Tenemos coordenadas cilíndricas. Tenemos la primera parte de la desigualdad. Reemplazo x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado. Raíz de r al cuadrado es r. Tengo una primera acotación para r, que debe ser menor a z. Vayamos con la segunda parte de la acotación. Z menor igual a 2x. 2x es lo mismo que decir 2 por r coseno. Divido entre 2 y también divido el coseno. 1 entre coseno es secante, es decir, para que el coseno pase al otro lado es secante, y ya tengo los límites de integración para r. Este es un ejercicio que después, por favor, pueden repasar, ya que usualmente ustedes han visto acotaciones que solo dependen de una variable. En este caso pueden depender de dos. Vemos que para r, su límite superior, ya es normal, depende de una variable z, pero el límite inferior depende de dos, de z y del ángulo. Por eso es que también propuse este ejercicio, porque para que ustedes vean que puede depender de dos variables una acotación. Y ya lo último es, ya justificamos las integraciones para z, ya nos dice incluso el ejercicio, y ahora vayamos para θ, que nos faltó justificar porque era menos pi tercios y pi tercios. Hallemos las intersecciones del cono y del plano, ¿no? ¿Dónde se intersectan? Igualo las zetas, elevo al cuadrado, paso a restar x al cuadrado, raíces, pero antes de eso, mejor, reemplazo las coordenadas cilíndricas, r al cuadrado seno al cuadrado es y, y r al cuadrado coseno al cuadrado es x al cuadrado. Paso a restar el 3r al cuadrado coseno al cuadrado, divido todo entre coseno al cuadrado para tener la tangente al cuadrado, y tengo dos soluciones. Claro, es muy obvio que una primera solución es R0, pero ahí están el por qué obtenemos menos pi tercios y más pi tercios, ya que las tangentes de más menos R3 son para ángulos iguales a menos pi tercios y pi tercios. Ya hemos justificado el por qué el ángulo va entre esos dos valores, de menos pi tercios a pi tercios, z va entre 0 y 4 por otro ejercicio, y r también se justificó por qué. Si usted, una última aclaración, estamos en el plano X y Y. Todo esto sucede en estos dos lados. Y esta es la figura. Este es pi tercios, porque también ustedes saben que un otro valor para la tangente de menos pi tercios, no, de menos r 3 es 120, que estaría por acá. Pero ¿por qué no tomé? Porque la figura, hay que tener cuidado al momento de graficar, está sobre el plano, está sobre el lado positivo de X. Ya que si estamos en tres dimensiones, X, Y, Z, X, Z, la recta, vayamos con otro color, Z igual a 2X, estará por este lado, sobre Z sobre X positivo, cuando X es positivo, no, cuando Z es positivo. Ahí está la justificación de por qué
no utilizamos 2π tercios u otro ángulo que esté en el tercer cuadrante y nos quedamos con menos pi tercios. Vayamos a hallar el volumen de esto. Vamos a cambiar de puntero. Dominio del volumen, coordenadas cilíndricas, es el siguiente. Integral de volumen, ya está, ya lo conocen muy bien, coordenadas cilíndricas. Y tenemos allí las integrales. Integro en R. La integral de R es R al cuadrado sobre 2. Evalúo. Integro Z. Z es fácil porque es Z al cuadrado. La integral de Z al cuadrado es Z al cubo sobre 3. Acá está Z al cubo sobre 3. 3 por 4 es 12. Una vez que integré en Z, evalúo en 0 y 4. En 0 no me importa porque Z 0 al cubo es 0. 4 al cubo es 64. 4 al cubo es 64. 64 sobre 12 es lo mismo decir que 16 entre 3. Ya que es 24 entre 4 es 16 y 12 entre 4 es 3. Finalmente integro en teta. Antes que nada voy a deshacerme ese un medio dividiendo a 64 y 16 entre 2 e integro en teta. Evaluando teta, primero en pi tercios, luego en menos pi tercios, obtengo como volumen 16 sobre 9, 4 pi menos t de raíz de 3. Un ejercicio que hay que repasarlo, ya que usualmente no tenemos un límite de integración para que depende de dos variables. Y tengamos cuidado al momento de integrar, ¿no? No se olviden del jacobiano. No se olviden del jacobiano. Y recuerden, cuando vean integrales triples, prioricen coordenadas cilíndricas. Si el ejercicio a gritos te pide que utilices coordenadas esféricas, ya es momento de utilizarlo. Y en el caso de integrales dobles, recuerden que debían intercambiar el límite de integración. Aún tenemos unos minutos. Vamos a regresar a ese ejercicio de Lagrange, aunque sí expliquemos una diapositiva. A ver. No, no, no. Ah, ya, ya. Listo. Qué raro. Ah, cierto. A ver. Hablemos un poco de este ejercicio de Lagrange y terminamos. Primero, recuerden que deben escribir siempre el teorema de Weierstrass. Y las condiciones que deben escribir es: la función optimizar es continua, ya que es en este caso polinómica, y el conjunto omega es compacto. Por el teorema de Weierstrass tenemos extremos globales en omega. Primero hallamos el interior de los puntos críticos de la región omega, en el interior. Aún no nos preocupamos por las restricciones. Para ello hacemos gradiente de la función optimizar, es decir, de esto. Tenemos la gradiente. Resolvemos igual a 0 y obtenemos 0, 0 y 0. No lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque nos dicen que z debe ser mayor o igual a 2. 0 no es mayor que 2, es una contradicción. Así que no tenemos candidatos extremos en el interior de omega. Determinamos los puntos críticos en la frontera de la región. Vayamos con una primera frontera que es la frontera de la esfera. Ya con el tema de
integrales. Ustedes saben que esto es una esfera. Ojalá así. Bueno, no importa que esté recontra mal dibujado. Y este es un plano. La región optimizar es, tenemos acá el plano. Bueno, acá está una sección de la esfera y este es z igual a 2. Y aquí es z igual a 4. Pero no importa, es para comentar un poco de gráficas. Continuemos. Determinamos los puntos críticos en la frontera de la región. Y esta es la región. Vayamos a la región de la esfera. Cuando el desigual es igual a igual. Para z mayor a 2. Recuerden que antes de utilizar multiplicador de Lagrange hay que hallar la gradiente de esta restricción y ver que sea igual a 0, ya que así evitamos singularidades cuando la gradiente es igual a 0. Derivada, perdón, gradiente de g es muy fácil porque son polinómicas. La derivada de x al cuadrado es 2x, de y al cuadrado es 2y y de z al cuadrado sobre 16, z sobre 8. Resolvemos la gradiente igual a 0. Vemos que el único punto el posible punto crítico es 0, 0, 0. Ya hemos visto que una ecuación de este tipo no satisface, ya que 0, 0, 0 es z0 y esto no puede ser mayor a 2. Y multiplicadores de Lagrange. Ahí tenemos la función optimizada gradiente, la restricción gradiente. Resolvemos con la restricción tal, esto era g, la ecuación tal. Una ecuación que puede ser más difícil, pero no por eso hay que tenerle miedo. El camino es el mismo. Tenemos dos caminos. Cuando aquí nos damos cuenta que o lambda es igual a 1 o y es igual a 0. Y ustedes ya verán qué camino escogen. Por ejemplo, si lambda es igual a 1, con la primera ecuación vemos que z es igual a x. Si lambda es igual a 1, z es igual a lambda 1, 16x. Primera ecuación, tercera ecuación. ¿Y esto qué significa? Que ambos deben ser 0. Vean que no es difícil de resolverlo. Y ahí están los candidatos extremos. Y lo mismo para la siguiente restricción. Un último detalle y ya vamos terminando el taller. Es que cuando ustedes tenían una desigualdad de z igual a 2, había que hacer cambios, ya que la función no iba a depender de 3 variables, sino era de 2, ya que le estamos dando un valor a una variable. Y aquí hay que hacer un cambio. Son cambios fáciles, pero necesarios. Si z es igual a 1, tengo que, no, perdón, z igual a 2, tengo que 2 al cuadrado es 4, 4 sobre 16 es un cuarto, y 1 menos un cuarto es 3 cuartos. Y esto es un disco. X al cuadrado mayor al cuadrado menor o igual a 3 cuartos es un disco. Vamos a analizar el interior y la frontera del disco. El interior es cuando el desigual es un igual, no, perdón, igual, menor, y la frontera es cuando es igual. Esta es la función optimizar. Si z es igual a 2, tendremos otra función llamada h, 4x mayor al cuadrado. Eso solo pasaba, todo esto, cuando una desigualdad tenía la forma de z igual a 2. Perdón, cuando una restricción era igual a z y tomaba un valor la variable. Había que hacer unos cambios necesarios. En el interior del disco ya hemos visto que x al cuadrado mayor al cuadrado es menor a 3 cuartos.
vamos a ver la gradiente de h, porque vamos a analizar el interior. Esto en la vida puede ser 0 y 0, ya que 4 no es igual a 0, así que nos quedamos con la frontera. Y es un ejercicio de multiplicador de Lagrange. Y recuerden que antes de realizar la multiplicador de Lagrange, habría que hacer gradiente 0 para evitar singularidades después. Y resolvemos un ejercicio muy fácil, cuyos candidatos extremos son los siguientes. Y finalmente, ya para terminar el taller, tenemos lo siguiente. Solo obtuvimos 4 candidatos extremos y la función optimizar era 2xz más y al cuadrado. Después de evaluar, tenemos 4 valores. El mínimo global será menos 4 y el máximo global será 4. Y listo. Esto fue el taller de cálculo en varias variables. A ver. A ver, vamos a ver si el presidente sigue ahí. Ángelo, ¿te encuentras? Ah, ya se fue. Por supuesto, siempre estoy acá. ¿Qué pasó, Julio? Ya terminamos. Ya, muchas gracias a todos, muchas gracias por participar en el taller y no se olviden que cualquier comentario pueden acudir a nuestras redes, a YouTube, Instagram, Facebook y cualquier cosa nos comentan y si tienen alguna duda ahí lo pueden poner. Suscríbanse, Claro. denle like chicos, comenten, compartan, no se cierren, bendiciones. Bendiciones, no éxitos a todos. Ya Claro, están cuentas integrales. mínimo 19 pongo chicos con esta asesoría, ya menos mediable. Menos medial, ya entiendo. Ya, gracias a todos por participar. Les deseamos muchos éxitos en los finales que les quedan. Voy a dejar de grabar.